Una delegación pakistaní se ha desplazado hasta Teherán para ultimar la posible reunión entre estadounidenses e iraníes en Islamabad. El presidente de la FIFA confirma que Irán participará en el Mundial de Estados Unidos este año, pese a la guerra. En una entrevista exclusiva con Euronews, el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo asegura que la situación en Oriente Medio ha acercado más a la Unión Europea y a los Estados arábigos. La nueva oleada de ataques del Kremlin deja al menos 7 muertos y varios heridos repartidos entre Odessa, Dnipro y Kiev, la capital de Ucrania, mientras este país ataca poblaciones rusas con refinerías de crudo. Estados Unidos afirma que se está negociando una segunda ronda diplomática con Irán de cara a alcanzar un alto el fuego que muy probablemente se celebrará en Islamabad, la capital pakistaní, durante los próximos días. Una delegación de este estado fronterizo se ha desplazado hasta Teherán para reunirse con funcionarios y ultimar los detalles. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, anunció la noticia el miércoles después de que el presidente Donald Trump declarara con anterioridad que la guerra podría terminar muy pronto y que se está cerca de alcanzar un acuerdo. We remain very much engaged in these negotiations, in these talks. You heard from the Vice President directly and the President this week that these conversations are productive and ongoing, and that's where we are right now. We feel good about the prospects of a deal. The President mentioned that in his interview yesterday, and it's obviously in the best interest of Iran to meet the President's demands. I think he's made his red lines in these negotiations very clear to the other side, and so we are continuing to see how these conversations go. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, también visitó el miércoles la ciudad saudí de Jeddah en el Mar Rojo para analizar la situación en la región con el régimen absolutista arábigo. Islamabad afirma que está comprometida con superar las diferencias entre las partes beligerantes, restablecer la paz y reabrir el estrecho de Hormuz. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirma que los ataques en Líbano continuarán mientras su país busca alcanzar su principal objetivo, eliminar la amenaza de Hezbollah. Las fuerzas terrestres israelíes llevan semanas operando en el sur del Líbano, donde han ocupado lo que denominan una zona de seguridad para crear un área de contención frente a las localidades del norte de Israel. Netanyahu ha ordenado ampliar esa zona de amortiguamiento pese a las conversaciones directas con Líbano. אנחנו עומדים להכריע את בן ג'בייל, אנחנו עומדים בעצם לחסל את המעוז הגדול הזה של חיזבאללה. במקביל נתתי אתמול הנחיות לצה"ל להמשיך לעבות את אזור הביטחון וגם לפרוס אותו מזרחה למורדות החרמון כדי שנוכל לעזור עוד יותר טוב לאחינו הדרוזים בשעת מצוקה. Israel afirma que el grupo respaldado por Irán representa una amenaza existencial debido a su proximidad y que no detendrá los ataques hasta erradicarlo. El miércoles se registró una importante escalada de bombardeos en numerosas localidades y pueblos del sur. Un ataque de triple impacto en la provincia de Meifadún mató a 4 paramédicos e hirió a otros 6 mientras respondían a bombardeos en la zona y atendían a los heridos. Sus ambulancias, como muestran imágenes de cámaras corporales, estaban llenas de civiles heridos en el momento de los ataques, lo que provocó indignación internacional. Los ataques israelíes en Líbano han causado al menos 1.200 muertos, según el Ministerio de Salud libanés, y han desplazado internamente a aproximadamente 1 millón de personas hasta el momento. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha asegurado que Irán participará en el Mundial de 2026 pese a la guerra. The Iranian team is coming for sure, yes. Yes. No changes. We hope that by then, of course, the situation will be a peaceful situation. Subrayó que el deporte debe mantenerse al margen de la política y rechazó cualquier cambio de sede. Irán tiene previsto disputar sus partidos del Grupo G en Estados Unidos. El equipo había solicitado trasladarlos a México tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien desaconsejó su participación por motivos de seguridad. El torneo ha generado una profunda división entre los aficionados. Los jugadores también afrontan una importante presión política. La participación de Irán había quedado en duda tras el conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel en febrero. Aunque en abril comenzó una frágil tregua, las tensiones siguen siendo elevadas. Covers
La guerra de Irán ha fortalecido la relación entre los países del Golfo y la Unión Europea. Según declara Euronews, el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Yassem Al-Budaiwi, en una entrevista con esta casa. Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, Teherán respondió lanzando cientos de misiles y ataques con drones contra sus vecinos, entre ellos Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudí. Escalation in our region and the Iranian continuous attack on the GCC country brought the GCC-EU into even closer relationship. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha visitado esta semana la región del Golfo, en la que supone su primera visita de alto nivel desde que comenzó la guerra en Irán. Costa ha destacado la importancia de la asociación estratégica de la Unión con los estados del Golfo y ha abogado por la reapertura del estrecho de Hormuz. Looking at the stability and the security of the region, because it is obvious to everybody that the stability in the Gulf is an important element for the international stability and security. La Unión Europea y los países del Golfo firmaron un acuerdo de cooperación en 1989. Este se reforzó en 2022 para incluir el nombramiento de un enviado especial de la Unión para la región arábiga. Una nueva oleada nocturna de misiles rusos ha destruido viviendas, incendiado edificios y acabado con la vida de al menos 7 civiles en importantes ciudades de Ucrania, incluida su capital, en un ataque masivo durante la madrugada de este jueves. Al menos 5 personas, entre ellas un niño, han muerto y otras 21 han resultado heridas en Kiev, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Los ataques rusos han continuado durante la mañana del jueves, mientras los equipos de emergencia siguen retirando los escombros del asalto nocturno y las alarmas antiaéreas continúan sonando por todo Kiev. Un dron ruso que volaba a baja altura se ha estrellado contra un edificio de 18 plantas. En Dnipro, la cuarta ciudad más grande de Ucrania, se ha desatado un incendio en un barrio residencial cuando el ataque con misiles rusos azotó la ciudad por segunda vez esta semana. Al menos 2 civiles han muerto y otros 27 han resultado heridos en estos ataques. También se han registrado explosiones en la ciudad costera de Odessa poco después de una alerta de misil balístico. Un ataque anterior con drones, datado del miércoles, causó la muerte de un hombre y dejó otros 6 heridos. El último ataque masivo contra Ucrania se produce poco después de que el presidente Volodymyr Zelensky haya dado la voz de alarma sobre la grave escasez de misiles de defensa antiaérea del país, en particular los Patriot de fabricación estadounidense. El ministro de Asuntos Exteriores saliente de Hungría, Péter Szijjártó, no asistirá a la reunión de Asuntos Exteriores de la próxima semana en Luxemburgo tras la derrota del gobierno de Viktor Orbán, según informaron diplomáticos de la Unión Europea a Euronews. Su oficina no respondió a una solicitud de comentarios. Tras las elecciones del domingo, que se saldaron con una victoria aplastante de Tisza, Szijjártó ha desaparecido prácticamente de la vida pública, incluidas las redes sociales, donde solía ser muy activo. El lunes, el primer ministro electo de Hungría, Péter Magyar, acusó a Szijjártó de destruir documentos sensibles relacionados con las sanciones a Rusia en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Magyar y su asesor de Asuntos Exteriores instaron al personal del ministerio a conservar todos los archivos pertinentes. El ministerio rechazó las acusaciones el miércoles, afirmando que solo se habían destruido copias de papel de archivos electrónicos y que no se había perdido ningún dato. Szijjártó fue el centro de la polémica durante la campaña por sus estrechos vínculos con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Unas llamadas telefónicas filtradas sugerían que se había ofrecido ayudar a retirar a empresarios rusos de la lista de sanciones de la Unión Europea y que se había puesto en contacto con sus homólogos rusos durante una cumbre europea clave en 2023, cuando se debatían las negociaciones de adhesión de Ucrania. El jueves ya habían llegado a Hungría todas las urnas con los votos emitidos desde el extranjero. Las urnas fueron llegando de forma continua a lo largo de la semana. La Oficina Electoral Nacional inspeccionó minuciosamente cada una de ellas para asegurarse de que ni los precintos ni los propios receptáculos hubieran sido manipulados. Solo entonces se pudo proceder a la apertura de las urnas y al recuento de los votos. Los votantes húngaros depositaron sus votos en 149 ciudades de todo el mundo. Según la Oficina Electoral Nacional, la participación superó el 90% en numerosas misiones en el extranjero y fue del 100% en algunos centros de votación de menor tamaño. En el colegio electoral en el extranjero con mayor participación, el de Londres, votaron 8.924 personas. La Oficina Nacional Electoral anunciará los resultados de las elecciones parlamentarias en Hungría el 4 de mayo a más tardar.
El ministro de Finanzas, Andrzej Domanski, aconsejó recientemente a los polacos que guardaran dinero en efectivo en casa por si se produjeran fallos en los sistemas de pago digital. Hemos preguntado a los residentes de Varsovia qué opinan al respecto y si suelen tener algo de efectivo a mano para casos de emergencia. Uważam, że bardzo dobry pomysł. Nie można być całkowicie zależnym tylko i wyłącznie od bankomatu. No to warto trochę mieć. Zawsze mam z sobą trochę tam do 1000 złotych mam, żeby w razie czego, bo jak podróżuję na przykład i nie ma innej opcji, często tylko gotówką. Uważam, że tak, że musimy mieć i kartę, i pieniążki. Dlatego, że proszę sobie wyobrazić, jesteśmy w jakiejś miejscowości, ktoś nam kradnie kartę albo gubimy. No jesteśmy pod presją, prawda, że nie mamy czym zapłacić, nawet powrotu kupienia biletu. Ja mam takie myślenie, co gotówka to pierwsze, a po drugie to jest karta i coś tam na rachunkach. Bo tak dla zwykłej osoby, wszystko może być. Wojna, kryzysy w świecie, tak, i bez gotówki, to tragedia. Mientras tanto, la Unión Europea está impulsando la idea de un euro digital, lo que podría ayudar a reducir la dependencia de plataformas de pago estadounidenses. Nie jesteśmy w strefie euro, ale euro to jest taka pewna gotówka. Nie wiem, jak banki z tym dadzą radę, to znaczy jak to rozwiążą. Myślę, że ta cyfryzacja na tyle postępuje, że dobrze jakbyśmy się jakoś uniezależnili od tych dużych koncernów. Tras las experiencias de la pandemia y en medio de guerras, ciberataques y apagones continuos, cada vez más personas prefieren tener el dinero en efectivo antes que guardarlo en una nube digital.